Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este webinar del día de hoy. Estamos iniciando nuestro mes de julio y como ya se está haciendo costumbre y va a ser nuestra costumbre a lo largo de los próximos meses, el primer jueves de cada mes, aparte de ser nuestra junta mensual, también vamos a tener nuestro webinar especial enfocado en temas de salud organizacional. Recuerden que en este caso Aritac tiene una alianza estratégica con la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud y el primer jueves de cada mes vamos a tener un webinar especial enfocado en la prevención y el impulso de ambientes promotores de la salud en nuestras organizaciones. La dinámica, como ya ustedes lo saben, porque lo hemos mencionado en las conferencias anteriores, es que cada mes una empresa de la localidad, una empresa socia Aritac, sea la empresa anfitriona. El rol de esta empresa anfitriona es asegurarse que este webinar se comparta con la mayor cantidad de sus trabajadores. Y aparte de eso, pues estamos invitados todos los socios Aritac a esta presentación. Por otro lado, también vamos a tener la figura de una universidad anfitriona, ¿sí? Cada uno de estos meses vamos a tener, cada una de estas conferencias va a ser por un representante de una de las universidades que conforman la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. En el caso del día de hoy, pues tenemos una invitada súper especial de la Universidad La Salle de Cancún. Pero antes de presentarla, vamos primero a ver quién es nuestra empresa anfitriona. Nuestra empresa anfitriona del día de hoy es la empresa Enovis, y en este caso, Laura Salgado ya está lista para darnos la bienvenida en nombre de nuestra empresa anfitriona a esta conferencia. Adelante, Laura. Muchas gracias, Horus. Buenas tardes a todos y muy contenta de estar el día de hoy aquí dando la bienvenida a nombre de Enovis. Somos una empresa de productos médicos. Antes nos llamábamos DJO para que las demás personas nos ubiquen. Ahora Enovis, muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes, agradeciendo al comité de Aritac y pues también en general a la asociación por permitirnos ser parte de este webinar, ¿no? Y poder también invitar a todos nuestros colaboradores, gracias a las personas que se conectaron, gracias a las personas que se encuentran de manera presencial en sala para poder vivir este webinar, poder recibir esta información y poder también aprender y retroalimentarnos un poquito, ¿no? De la parte de la salud nutricional, de cómo esto impacta en nuestro desempeño, de cómo como líderes, como parte de la empresa podemos aportar y podemos tener estas acciones que nos lleven a un mejor desempeño laboral, ¿no? Si bien es cierto, todos buscamos esta parte en nosotros mismos y en nuestros colaboradores también, entonces la realidad es que estamos muy agradecidos de poder formar parte de este grupo, de poder recibir esta información que sabemos que nos va a servir bastante, que vamos a poder de aquí generar un plan de acción para nosotros y para nuestros colaboradores también, ¿no? Y por qué no, también de las otras empresas que están invitadas el día de hoy y de las personas que se encuentran conectadas. Entonces, agradecemos haber sido empresa invitada y ser socios de este webinar. Y pues sin más, damos pie a quien nos va a dar el tema o al programa que tenemos agendado para el día de hoy. Excelente, excelente, Laura. Muchas gracias por esa bienvenida en nombre de nuestra empresa anfitriona del día de hoy, que en este caso es Enovis. Y ahora, para darnos la bienvenida también, acuérdense que este es el espacio protocolar de las bienvenidas, para hablarnos un poquito de nuestro programa de conferencias. Tenemos como representante de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud al maestro Antonio Jiménez, quien también nos va a compartir sobre este proyecto. Adelante, maestro Antonio. Gracias, pues muy rápidamente, gracias por sumarse a los esfuerzos que desde la REMUX hacemos como para promocionar precisamente estilos de vida saludable. Agradecerle a nuestra universidad anfitriona el aceptar la invitación de esta tarde, la Universidad La Salle Cancún. Y bueno, comentarles que desde la Red Mexicana de Universidades Promotoras
y apoyar con ustedes desde nuestras redes sociales. Entonces, por ahí nos pueden seguir, por ahí tenemos información también que cada mes proporcionamos de temas que tienen que ver con la prevención de enfermedades transmisibles y también de enfermedades crónico-degenerativas y de todo aquello que tiene que ver con el bienestar físico, mental, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí estamos para seguir colaborando. Gracias, Aritat, por la oportunidad de sumarnos a los esfuerzos por generar espacios laborales plenos y que favorezcan un estilo de vida saludable. Gracias. Excelente, maestro Antonio, muchísimas gracias. Y ahora sí, ya para entrar en materia con este tema de salud nutricional y su impacto en el desempeño laboral, vamos a presentar a la maestra Aline Medina, quien, como ya se ha mencionado, representa a la Universidad La Salle Cancún. Hablando un poquito de ella, para conocerla, ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma de Yucatán. También cuenta con la maestría en educación y docencia por la Universidad UTEL y también tiene lo que es el diplomado en educación en diabetes por la Universidad de La Salle Cancún. Ha sido nutrióloga con 10 años de experiencia. También se dedica a lo que es la consultoría de nutrición privada desde el año 2014 hasta la fecha. Actualmente también funge como docente de la licenciatura en nutrición para la Universidad Anáhuac y de la licenciatura en nutrición y gastronomía para la Universidad La Salle Cancún. Ha sido consultora en programas de orientación alimentaria y conferencista en nutrición en empresas como Grupo Vidanta, Mumpalas, Grupo Playa, que representa pues a una serie de hoteles. Y aparte de esto, ha formado parte de la mesa directiva del Colegio de Nutrición de Quintana Roo, primero como secretaria y luego como presidenta actualmente. De hecho, es actualmente la presidenta del Colegio de Nutrición de Quintana Roo. Entonces, tomando en cuenta esta trayectoria, pues le damos la bienvenida a la maestra Aline Medina con nuestro tema, que es salud nutricional y su impacto en el desempeño laboral. Recuerden que para comunicarse con la maestra Aline, tienen la opción del chat y la opción de preguntas y respuestas en sus menús con el fin de poder tener una interacción con el expositor. Adelante, maestra Aline. Bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por una excelente bienvenida. Y pues bueno, ahora sí me toca a mí. Les voy compartiendo en un instante mi pantalla y a continuación pues vamos dando inicio. Primero que nada pues quiero agradecer esta invitación. Realmente hablar de nutrición, especialmente en el tema de salud laboral, es algo que ha sido parte de mi carrera y de mi crecimiento y que a final de cuentas toma una relevancia muy importante, especialmente en esta condición en la que nos encontramos viviendo actualmente, donde pues bueno, nos enfrentamos a situaciones que nos han hecho voltear la mirada a la salud, ¿no? Que nos han sacado completamente de nuestros escenarios de comodidad y de nuestra rutina y nos han llevado a tomar más en cuenta el objetivo de la salud, ¿sí? Y pues bueno, agradezco mucho la invitación, como ya habíamos comentado, represento a la Universidad La Salle Cancún, donde bueno, estoy trabajando ya desde hace muchos años de la mano con muchos colegas, algunos de ellos ya parte y representantes de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Pues bueno, vamos a este tema que nos interesa. Agradezco la presentación, un poquito aquí ligeramente, nada más para recordar. Y pues bueno, primero, como siempre, ¿no? Tenemos la duda, tenemos la curiosidad de saber qué ocurre con nuestra realidad. Actualmente sabemos que como población en México y en América Latina, pues bueno, las características de nutrición y alimentación han dejado mucho que desear. Y hablo México en América Latina por estar aquí geográficamente unidos, pero esto está representando a todo el mundo. Gracias a la pandemia de COVID, se dejó notar muchísimo la necesidad de mejorar la calidad de la alimentación y que no solo se trata de proveer alimentos a la población,
sino que estos alimentos realmente cumplan con las características necesarias para cumplir con la salud. Pues bueno, empezaremos un poquito quizá con los números fuertes, con los conceptos duros del tema, pues para después irnos hacia la parte resolutiva, ¿no? De repente vemos nuestra realidad, nos despertamos día a día, vamos leyendo las noticias, incluso, bueno, desde que abrimos nuestro refrigerador, nuestra alacena, todo lo que nos impacta, bueno, nos genera esta imagen quizá negativa, preocupante, pero pues siempre hay algo más después, ¿no? Siempre hay una esperanza y prefiero que al final nos quedemos pues con esta sensación de la esperanza, de la motivación. Entonces vamos a conocer la realidad en la alimentación, estos efectos de la nutrición, especialmente enfocado en ustedes, nuestros espectadores el día de hoy, quienes tienen una posición de dirigir, de estar a cargo de personal, de sus subordinados y comprender claramente qué está pasando con nuestra población y cómo podemos hacer más eficiente el trabajo. A final de cuentas, una persona sana es una persona feliz, una persona que va a rendir mejor en su trabajo, una persona que va a poder dar más por la empresa, y cuando hablamos de por la empresa, pues nos beneficiamos todos, ¿no? Porque somos un equipo. Entonces, ¿qué ocurre cuando la alimentación no es adecuada? ¿Qué pasa con este trasfondo que tenemos actualmente en nuestra situación actual? Tenemos que una alimentación adecuada, podríamos, como quien dice, resumirla entre una malnutrición que puede ser por exceso, que puede ser por deficiencia y que pueden conjugarse en el mismo punto. Es decir, no están separadas, no es como que yo tenga exclusivamente un exceso o tenga exclusivamente una deficiencia. Incluso este concepto en la epidemiología y en la salud pública se conoce como transición nutricional, que todos los países, todos los continentes hemos pasado por esta transición nutricional, estos cambios que se han dado. Sin embargo, se ha detectado que en América Latina, bueno, circulamos muchísimo más rápido por este camino. Y entonces, si nos vamos un poquito recordando a principios, mediados del siglo pasado, todo el enfoque de la alimentación era en más para prevenir la desnutrición infantil, por ejemplo, prevenir la falta de nutrientes en específico, y entonces todo se trataba de más comida para todos. Sin embargo, al circular en este proceso de transición nutricional, de repente, en lugar de llegar a un punto medio donde dijéramos, aquí estamos bien, pues nos brincamos al exceso, ¿no? Y nos encontramos con que podemos tener exceso de algunos componentes y deficiencia de otros, conjugándose en sí mismos y generando muchos de los problemas que tenemos actualmente en la población. Si nos vamos por una malnutrición por deficiencia, que puede ser donde yo puedo tener un exceso, por ejemplo, de acumulación de grasa corporal de manera inadecuada, pero me faltan nutrimentos específicos que hacen que yo pueda utilizar mejor esa reserva de energía en hacer más movimiento, en ser más eficiente. Sin embargo, no puedo movilizarla. Nos vamos a encontrar con efectos a nivel neurológico y emocional, y partimos mucho de este punto. Lo emocional es también físico, no está separado, no es como mi dolor físico, mi dolor biológico y mi dolor emocional responde a otra cosa completamente distinta, como antes se pensaba. Un efecto negativo a nivel neurológico, a nivel químico de los nutrimentos que consumo y los nutrimentos que no consumo, pueden derivar en trastornos, por ejemplo, como es la ansiedad, la depresión, y eso generar menos eficiencia en el trabajo y, por supuesto, en la cuestión individual de cada uno de nuestros trabajadores. Por supuesto que un riesgo para la salud.
Podemos encontrarnos con riesgos en el sistema inmunológico, como lo vimos en estos últimos 2 años. Personas que a pesar de a lo mejor tener quizá un exceso en reservas de energía, tenían deficiencias en nutrimentos y vimos que la población que tenía las defensas más bajas, que tenía, por ejemplo, una muy mala alimentación, que tenía enfermedades que tenían que ver con la inflamación o la respuesta exagerada del sistema inmunológico, tenían, por ejemplo, más riesgo de complicaciones y muerte por COVID. Mientras que aquellas personas que tenían una alimentación adecuada, realizaban actividad física, estaban sometidas a cargas de estrés muy bajas, tenían pues un mejor enfrentamiento a la patología. Y nos encontramos con deficiencias de nutrimentos importantes. Por ejemplo, un poco, ya se estudiaba desde antes, pero gracias nuevamente a toda la cuestión de la patología de COVID y este enfoque de buscar resultados, respuestas rápidas para enfrentarnos ante esta pandemia, fuimos detectando, por ejemplo, que nuestra población tiene una deficiencia muy elevada de vitamina D, la cual había sido ignorada por mucho tiempo, pues se pensaba, bueno, las personas que vivimos en el trópico estamos expuestas al sol la mayor parte del año, no tenemos momentos como en los lugares más extremos hacia el norte o hacia el sur, donde temporadas completas pueden no estar expuestos a la luz del sol, y que por lo tanto, bueno, no debíamos de tener deficiencias de la vitamina D, que requiere de los rayos ultravioleta para sintetizarse en el cuerpo. Pero resulta que nuestra alimentación no nos estaba dando los recursos suficientes. Tenía yo la exposición a los rayos ultravioleta, pero no tenía los ingredientes con cuáles prepararla y teníamos una deficiencia muy marcada de esta vitamina, la cual, por cierto, por ejemplo, se ha asociado también al sistema inmunológico y también al desarrollo de sobrepeso y obesidad, ¿no? Y entonces nos vamos encontrando con características muy específicas que a veces ignorábamos y que, pues bueno, se están encontrando por una deficiencia, ¿no? Lo estamos obteniendo lo suficiente de nuestro medio ambiente o de nuestros alimentos. Y por otro lado, tenemos el proceso más conocido y que más suena por todos lados, que es la malnutrición por el exceso. Está relacionado principalmente con la acumulación excesiva y anormal de tejido adiposo en ciertas zonas en específico. No toda la grasa en mi cuerpo es mala, no toda la grasa en mi cuerpo me va a llevar a patologías, no toda la grasa que se acumula me va a tener en un riesgo, sino que depende mucho dónde se acumula, cuál es el uso que se le da, y que incluso hasta ahora ya se conoce que además va a depender de cada persona. Es decir, yo puedo guardar cierta cantidad de esta reserva de energía, porque eso es lo que es, son reservas de combustible. Sin embargo, cuando empezamos a acumular más de lo que mi cuerpo puede sostener, empieza a liberarse produciendo sustancias que conocemos como proinflamatorias, se empiezan a ir a otras partes del cuerpo, donde van generando alteraciones del metabolismo. Dentro de estas alteraciones del metabolismo vemos una relación directa con esta acumulación excesiva de grasa o tejido adiposo, principalmente a nivel visceral, decíamos, no es cualquiera en el cuerpo, es donde se ubica, relacionada con diabetes mellitus tipo 2, donde desarrollamos una condición que se llama resistencia a la insulina y que va evolucionando hasta llegar a el trastorno crónico degenerativo de diabetes tipo 2, hipertensión arterial y el síndrome metabólico, que es una combinación de la diabetes, de la hipertensión, de dislipidemias, como son acumulación excesiva de colesterol y triglicéridos y sus derivados. A veces nos hacemos, por ejemplo, los estudios de laboratorio y vemos que menciona el colesterol HDL, colesterol LDL. Bueno, cada uno de estos componentes nos van a evaluar estas dislipidemias y que son parte del síndrome metabólico. A partir de estas características, estas dos principalmente pueden ocasionarse una a la otra.
Es decir, si tengo diabetes es más probable que tenga hipertensión y viceversa. Una persona que tiene hipertensión es más probable que desarrolle diabetes a la par. Se han relacionado con las enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis y los, bueno, ya muy conocidos y sonados, infartos. Hasta hace algunos años se visualizaba como una de las principales causas de muerte en la población mexicana los infartos al miocardio. Sin embargo, conforme se fue avanzando en los estudios, pues resulta que la causa no era exclusivamente el infarto, sino eran personas que a lo mejor padecían diabetes tipo 2, hipertensión, y que con el paso del tiempo desarrollaban esa cúspide que era el infarto. ¿Ok? Entonces, por supuesto que si estamos viendo que una diabetes, una hipertensión y estas alteraciones provienen de una acumulación anormal y excesiva de grasa corporal, pues por supuesto que vamos viendo la escalerita. Nos encontramos con problemas psicológicos aunados también a como habíamos mencionado anteriormente. Me faltan ciertos nutrimentos que me van a permitir ordenar esta química emocional y además tengo el efecto social como son los estereotipos con respecto a las formas del cuerpo, ¿sí? Y entonces tener un sobrepeso, una obesidad, enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, las dislipidemias, por supuesto que también me llevan a problemas psicológicos. Tanto el enfrentamiento con el estereotipo como la aceptación de la enfermedad. Quizá muchos conocemos a familiares, amigos, vecinos, que probablemente tienen la enfermedad y todavía se niegan a padecerla, ¿no? A personas que a veces nos dicen, bueno, es que mis estudios salieron elevados, pero a lo mejor es que ese día algo pasó diferente. En realidad nos encontramos en una negación. El aceptar una enfermedad es como todo un duelo, hay una pérdida de la salud y el no enfrentarlo adecuadamente y el no tener el acompañamiento apropiado nos lleva también a problemas psicológicos. De repente puedo ver que a lo mejor alguno de mis empleados ha cambiado en la manera en cómo se desenvuelve, probablemente su rendimiento, el humor, y que si a lo mejor nosotros vamos más allá a indagar un poquito o observar, quizá recientemente haya recibido un diagnóstico de una de estas enfermedades, porque además tienen la etiqueta de decir crónico-degenerativas, es decir, no se va a quitar. Y tenemos el antecedente o la historia de conocer a familiares, amigos, que en su momento, cuando no existía la investigación actual que tenemos sobre estas enfermedades, pues básicamente era como una sentencia, ¿no? Diagnóstico de la enfermedad y esperar la caída de la salud hasta la pérdida de vida. Entonces, por supuesto que genera miedo, por supuesto que genera un enfrentamiento de negación, ira, tristeza, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, mis trabajadores probablemente estén viviendo con estos factores. Problemas gastrointestinales y respiratorios. Sí, además también les platicaba, esta liberación de estas sustancias que son un poco tóxicas y que son proinflamatorias, me van a alterar la manera en cómo digiero y metabolizo los alimentos. Por lo tanto, me van a estar generando problemas gastrointestinales. Nos podemos encontrar, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, síndrome de colon irritable, estreñimientos, diarreas que repercuten en la manera en cómo los individuos nos desenvolvemos día a día en el trabajo. Problemas respiratorios, por ejemplo, uno de los más principales, la apnea del sueño, es decir, dormir, roncar, no llegar a poder introducir suficiente oxígeno mientras estamos durmiendo, lo cual se traduce en pequeños daños cerebrales que se van alargando, además de que probablemente esta persona con problemas respiratorios va a despertar agotada porque el oxígeno no llegó lo suficiente en el momento en el que más lo necesitaba. Recordemos que el sueño es nuestro descanso y reparación. Y entonces probablemente va a llegar a trabajar agotado, con una fatiga mental severa, probablemente
tiene un trabajo de tipo sedentario donde tenga que estar en la computadora y quizá de repente después de mucho tiempo de escucharlo empezamos a ver que también tiene problemas de respiración y que de repente probablemente sus resultados se vean afectados no porque no sea un buen trabajador o no porque no tenga los conocimientos, sino porque físicamente hay un agotamiento mental o cerebral y que no le está permitiendo responder adecuadamente. Se han asociado también a algunos tipos de cáncer. Hasta ahora al menos se conocen 13 seguros directamente relacionados con sobrepeso y obesidad. Y en el caso de otros un poco indirectos en conjunto con todas estas alteraciones que se van dando, ¿sí? Entonces, además, nuestra todavía muy temible enfermedad que es el cáncer aún sigue sonando como algo muy fuerte y pues bueno, conocer que también puede estar relacionada con el sobrepeso y la obesidad, por supuesto que nos va dejando, pues bueno, un temor más grave. A largo plazo puede convertirse en una causa de ausencia laboral, ausencias constantes, al igual que todas las enfermedades anteriores que revisaremos dentro de un momento un poquito más a detalle. Y bueno, a partir de la ENSANUD 2018, cada 6 años se realizan encuestas de salud y nutrición que evalúan cómo está nuestra población. En esta última podemos registrar que casi 72% de las mujeres en nuestro país presentan entre sobrepeso y obesidad y casi 67% de los hombres presentan la misma condición. 4.5 millones de niños mexicanos entre los 5 y los 11 años en etapa escolar padecen sobrepeso. ¿Esto qué quiere decir? En el caso de adultos, hombres y mujeres, podemos imaginarnos de esta manera. Yo estoy en un lugar de trabajo, estamos en una oficina 10 personas y por lo menos 7 de esas 10 personas tienen algún tipo de sobrepeso u obesidad. ¿Ok? Entonces es más de la mitad los que están alrededor de mí. Si nosotros, pues, por ejemplo, vamos a la calle y lo vemos ya muy claro en nuestro país, es más evidente, ¿sí? Y algo importante, el por qué mencionar tanto los niños. El sobrepeso y la obesidad en los niños es diferente a la del adulto. Un adulto que tuvo una complexión física corporal adecuada durante su etapa de crecimiento y desarrollo, pero que desarrolla sobrepeso u obesidad ya en la etapa adulta, va a tener ciertas condiciones metabólicas bastante complicadas, por supuesto que sí. Sin embargo, un niño va a crecer con un aprendizaje genético de la obesidad y el sobrepeso. Y entonces, desde muy pequeño, antes de que los órganos terminan de desarrollarse, ya están sufriendo la sobrecarga de estas sustancias que platicábamos hace un momento que generan inflamación. Y entonces, por ejemplo, mi niño de 5 o 6 años, cuyos riñones apenas se están desarrollando, desde antes van a empezar a sufrir alteraciones o enfermedades. Nos estamos encontrando con que niños, adolescentes ya presentan diabetes, hipertensión, enfermedad renal, colesterol y triglicéridos elevados, incluso muchos casos, habrán escuchado también por ahí entre noticias, niños que a lo mejor estaban en la clase de educación física corriendo y sufren un infarto fulminante relacionado con estas alteraciones. Entonces es muy importante visualizar. Ojo, no estereotipar, no hablamos del cuerpo ni la composición corporal, sino el ambiente y la patología que se desarrolla. No se trata de señalar o etiquetar la composición corporal, sino ver más allá el problema. Por eso enfatizo mucho hablar de acumulación anormal excesiva de grasa, ¿ok? Que no es lo que mi cuerpo normalmente debe acumular y que está haciendo un exceso más de lo que mi cuerpo puede procesar, ¿ok? De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Secretaría de Salud en México, se estimó, obviamente estos datos van siendo muy cambiantes, 47 millones de personas que comprenden a la población económicamente activa, de las cuales 32 millones enfrentan problemas de sobrepeso y obesidad, con sus respectivas complicaciones. Más de la mitad de nuestra población económicamente activa tiene una acumulación anormal excesiva de grasa que deriva en complicaciones de salud que pueden estar afectando
su rendimiento laboral. De acuerdo con encuestas, empresarios afirman que las personas que padecen obesidad y sus complicaciones disminuyen el rendimiento laboral en un 50%, incrementa al doble las probabilidades del ausentismo relacionado, por ejemplo, con enfermedades, con visitas al médico, con lesiones, caídas, sumando un 25% de las incapacidades laborales a causa de las enfermedades relacionadas, lo cual, además de afectar la rutina o el movimiento de la empresa, también afecta a la economía del trabajador y su familia. Sabemos que para los trabajadores aquí en México que tienen el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando una persona acude por una incapacidad laboral relacionada con enfermedad general y no accidente de trabajo, el pago corresponde al 60% de su salario regular. Es decir, 40% de su salario regular se ve afectado, costos que no van a llegar a la familia, dinero, recursos, alimentos, cualquiera de las necesidades que se van a ver reducidas en la familia. Entonces, no es que el empleado quiera enfermarse, no creo que ninguno de nuestros empleados quisiera cobrar el 60% de su sueldo, sino que su condición los está llevando a esta situación, ¿ok? Entonces, hay que visualizarle los dos lados. ¿Qué pasa con mi trabajador en casa, en lo familiar? ¿Y qué pasa con la empresa? Porque ante este trabajador que va a requerir una incapacidad laboral, la carga de trabajo se va a reflejar en otro, o quizá si la incapacidad es muy extensa, tenga que contratar un suplente en quien tengo que invertir nuevamente tiempo y recursos de capacitación, quien tengo que pagar además un sueldo, etcétera, ¿ok? Entonces, esto no es un problema del individuo, no es como que yo decidí ser y estar así, es una suma de factores medioambientales, psicológicos y biológicos, y que además van a impactar en nuestra economía. Todos somos parte de la economía. Si no hay trabajadores, no hay economía. Y lo vimos con la pandemia de COVID. Se cerraban la mayoría de los negocios, aquellos no esenciales, y la economía se detuvo. Necesitamos gente que pueda rendir, ¿ok? Y bueno, hay unos estudios que tienen que ver con los costos sociales específicamente de la diabetes a causa del sobrepeso y la obesidad. Este lo podemos consultar en un libro que se llama Cuando los kilos nos alcancen, desarrollado por el Instituto Nacional de Salud Pública a través de estudios, comparaciones que se han hecho a lo largo del tiempo. Y nos dice que, por ejemplo, en el caso del tiempo laboral, personas que viven con diabetes relacionada o causada por sobrepeso y obesidad, aquellas que viven con diabetes pierden cerca del 3.1% del tiempo laboral, de su 100%. Personas que viven con diabetes y que además están complicados, es decir, no tienen atención para las complicaciones, están descontrolados, glucemias muy elevadas, algún daño renal, algún daño de la vista, pierden cerca del 5% del tiempo laboral. Tiempo que a nosotros como empresa nos cuesta, tiempo que a nosotros como trabajadores dentro de la misma empresa vamos a tener que cargar con ese tiempo. Voy a tener que hacerme cargo de las funciones de esta persona y que va a duplicar a lo mejor mis cargas de trabajo, ¿ok? Y que me va a generar a mí como aquel que está cargando con lo que la persona no puede hacer, pues más estrés y más riesgo de enfermedades. Costo por tratamientos más pérdidas de ingreso por enfermedad y también fallecimiento. Personas que viven con diabetes, pues bueno, 82,293,417,979 pesos. En la suma a nivel sector salud, lo que se ha evaluado. Y cuando se trata de pacientes con diabetes complicada, llega pues hasta 85,000 millones. Estamos hablando de un presupuesto de salud muy elevado. En 2017, cuando se elabora esta referencia, se estimó que el costo
que gastan nuestros servicios de salud, ISSSTE, IMSS, Seguro Popular en aquel entonces, era cerca de 2/3 del presupuesto en salud. Iba destinado en personas con diabetes y la atención de complicaciones, ¿ok? La mayor parte de nuestros recursos en salud se van destinados a tratar las complicaciones y atender a las personas con diabetes. Nuevamente volvemos. Cuando se trata de un tema de tantos números, ya no podemos hablar de una responsabilidad individual. Quiere decir que algo grande no está funcionando y está permitiendo que tantas personas, pues bueno, puedan desarrollar y tener las complicaciones relacionadas con la enfermedad. El costo individual según tratamiento, personas que tienen diabetes que se cuidan, permítanme tantito, ahí tengo aquí una, listo, perdón. Paciente con prediabetes que se cuida, gasta aproximadamente en un año 92,860 pesos en consultas, laboratorios, por ejemplo, si tiene que comprarse un calzado especial, si tiene que cambiar alguna condición en su casa, en su estilo de vida, para mejorar su condición. Mientras que una persona, permítanme tantito, una disculpa, si me pueden apoyar, me sacó un poquito el control de diapositivas. Ya me permitió regresar. Listo, gracias. Pacientes con prediabetes y ni siquiera habían llegado a diabetes, que no se cuidaron y evolucionaron a diabetes, pueden llegar a gastar en un año más casi 2 millones de pesos, incluyendo consultas, tratamientos de complicaciones, medicamentos, hospitalizaciones, laboratorios. A veces pensamos, bueno, pues si tiene su seguro, ahí le van a atender. Sin embargo, la capacidad de lo que es el gasto en tratamiento, aquí en este caso de la diabetes, y lo que la institución aporta es del 50%. El individuo, el paciente, tiene que aportar el otro 50%. Por ejemplo, una persona que vive con diabetes descontrolada y sufre de enfermedad renal, le dicen, te vamos a dar una maquinita de diálisis, pero para que puedas tener tu diálisis necesitas un cuarto estéril. Eso no te lo va a construir el Seguro Social porque no hay los recursos, ni hay el programa. Entonces, el individuo, la familia tiene que aportar en el espacio correcto y adecuado, también capacitarse, tener todas las condiciones de salud. Entonces, no solo porque tenga un servicio de salud institucional, me voy a ahorrar estos costos. Estamos hablando de en todo lo que se traduce. Muchas veces, a partir de la empresa, se cubren ciertos costos, mucho ya se está manejando actualmente en las empresas, los seguros de gastos médicos menores, los apoyos, aparte de lo institucional, ¿sí? Y aún así, el costo de la intervención o el tratamiento de la enfermedad es muy elevado. Imaginen todo este dinero destinado, por ejemplo, en programas de prevención. Podríamos estar obteniendo otro tipo de servicios de salud a quienes a lo mejor estamos cuidándonos, a lo mejor no nos hemos enfermado o estamos empezando con la enfermedad, podríamos tener más cosas, sin embargo, pues bueno, se tiene que destinar. Y no porque digamos, bueno, pues que ya no les den recursos, es necesario. No podemos abandonar a un sector de la población, tenemos que apoyar a todos los sectores de la población, independientemente de la causa de su enfermedad o de su condición. Lo vimos nuevamente con la pandemia del COVID y el efecto que había en los hospitales. Hablamos de que no había recursos, no había personal, no había dinero. Pues bueno, en todos estos años, y estamos hablando de más de 10 años, mucho del recurso se ha estado yendo en tratar condiciones que pudieron prevenirse, pero que ya están presentes y que entonces necesitamos nosotros, los que a lo mejor todavía no tenemos alguna condición o todavía no estamos descontrolados, empezar a cuidarnos, cuidar de los otros
para poder reducir todas estos gastos y estas complicaciones. Acuérdense, no solo me cuesta a mí, nos cuesta a todos. Todos aportamos y por lo tanto, mientras mejor estemos como población, más beneficios vamos a tener, ¿sí? Y bueno, aquí con lo que fue lo feo, lo difícil, los números, lo complicado, y esto que ahorita tomamos solo como ejemplo, la diabetes, no nos fuimos más profundo con las demás enfermedades, por ejemplo, las cirugías, las intervenciones, todos los riesgos de trabajo que pueden darse por las alteraciones relacionadas con la salud nutricional. Por ejemplo, mi paciente a lo mejor que tiene un sobrepeso o obesidad avanzado, que a causa de este sobrepeso u obesidad ha perdido masa muscular, por lo tanto su respuesta física de reflejos está limitada y de repente va subiendo la escalera como todos los días, no le responde la pierna, el brazo, se cae, se lesiona, genera un accidente, un riesgo de trabajo por una caída que le puede generar en una fractura, porque además al haber menos masa muscular y también una de las condiciones metabólicas relacionadas con este exceso anormal de tejido adiposo es la desmineralización de los huesos, tiene un riesgo de fractura más latente y de repente se va por una fractura como por 3 o 4 meses, ¿ok? No fue porque se tropezó, sino porque su cuerpo ya no respondía de igual manera a los reflejos normales a los que estaba acostumbrado, ¿sí? Entonces, su condición lo puso en riesgo en el trabajo. No fue porque la escalera fuera resbalosa, no fue porque hubiera alguna alteración en la infraestructura, pero todo se prestó para que se diera la situación. ¿Ok? Y probablemente esa persona va a necesitar una cirugía, probablemente va a llevar una recuperación muy larga, probablemente dependiendo del tipo y el nivel de la fractura, tal vez no pueda recuperarse y tal vez a lo mejor no pueda reincorporarse al trabajo y tenga que quedarse, pues bueno, con una pensión en lo que resta de vida, con mayor dificultad de acceso a recursos. ¿Ok? Visualizar, les encargo mucho visualizar estos detalles. Cómo de aquí puede llegar a impactar no solo al individuo, a todos los que estamos alrededor y principalmente a la familia. ¿Ok? Y bueno, ahora sí. Ok, Aline, ya nos hablaste mucho de la reflexión, ya nos hablaste mucho de lo que nos cuesta. Cuando hablamos de dinero es nada más una pequeña manera de ponerlo en términos que a lo mejor todos podamos interpretar, pero imagínense el dinero y el valor de la vida 1,000,000 de veces más, ¿no? Ahora bien, ¿qué hacemos? Nos estás hablando de lo feo, de lo malo, pero ¿qué hacemos? Yo que estoy hoy aquí en esta ponencia, en este webinar y quiero cambiar, ya sea para mí, para mi familia, quiero apoyar a mis subordinados a que mejoren, quiero estar al pendiente, ¿qué hago? Y entonces existen 3 estrategias específicas que son la alimentación correcta, actividad física y el control. Estas 3 estrategias o estos 3 aspectos nos llevan a estilos de vida saludables. No es importante hacer ejercicio si mi objetivo es solamente bajar de peso y cuando baje de peso ya lo dejo. No es importante que solo me cheque la presión arterial o la glucosa porque un día me dijeron que salió mal, pero al día que salió bien, dejo de hacerlo. No es importante que yo nada más coma un mes y una dieta en internet para bajar de peso y ya bajé el peso que necesitaba y regreso a lo anterior, porque eso no me está solucionando. Estoy haciendo la salida rápida, estoy tapando el sol con un dedo y como es el sol, se va a mover del lugar y me va a volver a quemar. Entonces, necesito hacer un cambio en mis hábitos, en mi estilo de vida. Todo se tiene que transformar en esta perspectiva enfocada en mejorar mi salud. Y entonces,
dentro de estos estilos saludables, en lugar de hablar de dieta, hablamos de alimentación correcta, no hablamos de ejercicio, hablamos de actividad física y hablamos del control de estar checándonos, monitoreándonos frecuentemente. Me pasa tanto en la consulta como también en la consultoría con las empresas, conviviendo con los empleados, que a veces preguntamos, oye, ¿y cuándo fue la última vez que te hiciste unos estudios de laboratorio? Uy, no, pues bueno, creo que fue, híjole, cuando me iban a operar de mi cesárea con mi último hijo. Ah, sí, mi último hijo ya tiene 15 años. O sea, es decir, ha pasado mucho tiempo sin que me haga un control. O, híjole, es que no me checo la presión arterial porque una vez salió alterada y tengo miedo de que vuelva a salir alterada. Entonces, si no lo veo, no existe, ¿no? Si no me la checo, no voy a saber si sigue alterada o no. Entonces, necesitamos visualizar todos los componentes o todas las características, ¿ok? Y bueno, nos vamos rápidamente a conocer qué es una alimentación saludable o correcta. Es el conjunto de procesos biológicos, psicológicos, sociológicos de tipo voluntarios, porque lo decidimos nosotros, relacionados con la ingestión de alimentos mediante el cual nuestro organismo obtiene los nutrimentos que necesita, así como también va a encontrar la satisfacción, obviamente, de intelectual, de lo que estoy consumiendo sea lo adecuado, lo emocional, me representa un sentimiento, me representa una emoción, también de lo estético, se ve bonito, huele rico, es lo que conozco, socioculturales, es propio de donde yo crecí, es lo que mi familia está acostumbrada y que son indispensables para la vida humana y plena. Dejamos un poco abajo la definición de dieta y yo me voy aquí a aclarar a todos. ¿Qué es la dieta? Es nuestra unidad de medida de la alimentación. ¿Cómo medimos? Son todos los alimentos consumidos en 24 horas que pueden ser correctos o incorrectos. Y retomamos, lo importante no es que me como un día, es qué hago a lo largo de mi vida. Este conjunto de procesos que me va a llevar a la elección adecuada de lo que mi cuerpo necesita, obteniéndolo del medio. Nos vamos rápidamente. ¿Cómo sé si mi dieta es correcta? Mi dieta debe ser completa, incluyendo por lo menos un alimento de cada grupo en el desayuno, en la comida, en la cena, considerando una fruta, una verdura, una leguminosa o alimento de origen animal, un cereal o tubérculo, que cada uno me va a dar características específicas, ¿ok? Que sea equilibrada, mis nutrimentos deben guardar proporción entre sí, no se trata de que por comerme una rebanadita de tomate o jitomate, ya cumplí con las verduras, cuando mi requerimiento es no una rebanadita, es a lo mejor comerme 2 tomates o jitomates, ¿sí? Sin embargo, me serví un plato gigante de pasta cuando ese día, por mis necesidades y condiciones, necesitaba la mitad, ¿ok? Que sea adecuada, porque también tiene que cumplir mis gustos, costumbres, que sea disponible. De repente estamos nosotros aquí en el sureste con todo el calor, viviendo, que a lo mejor muchos nos dicen, vives en Cancún, estás en la playa todo el día, ojalá. Y de repente ahorita en verano se me antojan unas fresas. No, no voy a conseguir unas fresas, no voy a tratar de inducirle el consumo de fresas cuando no está disponible. Entonces, llevar una alimentación con fresas en verano en el sureste del país no es para nada adecuado. Que cumpla con los recursos económicos de quien lo consume. Si no me alcanza, no es adecuado y no es correcto, ¿ok? Suficiente, cubra mis necesidades nutricionales según mi edad, sexo, mi estatura, mi actividad física, mi estado de salud. No va a ser lo mismo lo que yo consumo, lo que consume mi hija de 3 años, lo que consume mi esposo, que es mayor que yo, hombre, y que hace ejercicio o no hace ejercicio, que mi papá, que es adulto mayor, ¿ok? Inocua, que se prepare, se sirva y se consuma con limpieza, bien lavado, desinfectado y que además no aporte cantidades excesivas y no saludables de ningún componente o nutrimento. Vemos ahorita las etiquetas nutrimentales y el exceso de estos productos, cuando presentan ese exceso de,
ya no están cumpliendo con la inocuidad. ¿Ok? Sí, claro, en la práctica puedo decir, bueno, en lugar de comerme la ración completa, pues me como la mitad de la ración. En ese día, para mí, ya no me comí un exceso. Pero si yo lo consumiera de manera regular, estamos hablando de que es un exceso y que no me va a dar un beneficio. Y finalmente, que sea variada, que incluya diferentes alimentos con cada grupo de comida. No todos los días me voy a comer lechuga con pechuga a la plancha y con brócoli y arroz blanco en la mañana, en la tarde, en la noche. Tiene que haber variedad. Acuérdense de que cada color de alimentos y cada textura me aporta algo diferente. Si lo cocino, si lo como en fresco, me va a dar algo distinto y todo necesario, ¿ok? Entonces, si yo quiero saber si mi dieta es correcta, que cumpla con estas 6 características. El segundo, mencionábamos las recomendaciones de actividad física. La OMS nos dice, perdón, no salió aquí abajo, pero bueno, es de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para adultos entre 18 y 64 años de edad. El general, el mayor de los que somos la población económicamente activa, se recomienda practicar por lo menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, ahí donde me canso, donde siento que puedo hablar, pero me cuesta un poquito, no donde siento que pierdo el aliento, o 75 minutos semanales de actividad física intensa. Siento que pierdo un poco el aliento, pero si me detengo, puedo respirar adecuadamente. Podemos hacer una combinación entre ambas y a la par, a lo mejor, si no me da tiempo de hacer 150 minutos, puedo mezclar unos días de esta moderada, unos días de esta intensa y reduzco un poquito el tiempo. El caso es que yo me mueva. Se ha visto, este es el mínimo, 150 minutos o 75 minutos. Pero si yo quiero tener más beneficios para la salud, llegar a 300 minutos semanales de actividad física moderada o su equivalente. Por ejemplo, 150 minutos de actividad física intensa. Si yo estoy sano, si mi composición corporal es adecuada, si no tengo ninguna enfermedad y me quiero mantener ahí, este está bien. Bueno, si yo ya tengo alguna condición, a lo mejor ya tengo una acumulación de grasa excesiva, menos masa muscular, no, mejor me voy aquí al que es un poquito más elevado porque necesito más. Y realizar actividades de fortalecimiento muscular 2 o más días a la semana que ejerciten grandes grupos musculares. No quiere decir que me voy a aventar 10 kilos de peso más de lo que puedo cargar, pero hacer un fortalecimiento muscular. Si estoy en casa, cuidando las posturas, cuidando no lesionarme, hacer algunos tipos de estos movimientos con el peso, como pueden ser las famosas lagartijas o flexiones en el piso, abdominales, sentadillas, siempre y cuando no tenga ninguna contraindicación física para hacerlo. Si tengo diabetes, si tengo hipertensión, antes de hacer cualquier sesión de ejercicio, tengo que checarme glucosa o presión arterial. Si está muy elevada, no debo de hacer el ejercicio, debo corregir lo que está elevado, averiguar por qué se elevó y después hacer el ejercicio, ¿ok? Y finalmente, el control. Monitorearnos constantemente los factores de riesgo. Sí, medir el índice de masa corporal, que a lo mejor necesitamos algo más específico, pero en casa yo no tengo un analizador de composición corporal, por ejemplo, de esos que me miden muy sofisticado, pero sé que no me estoy cuidando bien, voy a checar mi índice de masa corporal, divido mi peso entre mi talla en metros al cuadrado y voy a tener mi índice de masa corporal. Medirme la cintura, recomendaciones generales, mujeres no más de 80 centímetros, hombres no más de 90 centímetros. Si tengo alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, etcétera, tengo un poquito más de colchón en hombres hasta 102, mujeres hasta 94, pero tratando de buscar un poquito más abajo. Checar nuestra presión arterial de manera recurrente. Si no tengo alteraciones de la presión, por lo menos una vez al mes. Si tengo alteraciones, hacerlo más seguido. Y por lo menos cada 3 o 6 meses, dependiendo, medirme por lo menos la glucosa y los lípidos en sangre. Si salen alterados, cada 3 meses. Si no salen alterados, cada 6 meses por lo menos, especialmente si alguno de estos otros 3 anda en los límites o más arriba, ¿ok? Si nosotros vamos haciendo estos controles constantes, vamos a poder saber cuándo estamos cerca o no de un problema y tomar decisiones más adecuadas, ¿ok?
Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Espero haber resuelto muchas quizá de las dudas o tal vez generado más dudas, pero para eso estamos, para ir resolviendo todas estas dudas y características. Muchísimas gracias y quedo abierta a las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Aline, por su presentación. Sin duda alguna, un espacio de concientización sobre la importancia de cuidar cada uno de estos detalles que probablemente muchas veces se pueden pasar por sentado de acuerdo pues a la actividad que constantemente con la que estamos inmersos, ¿no? Muchísimas gracias por su apoyo. Voy a regresar aquí a la pantalla, permítame. Y no se me vaya todavía. Queremos agradecer a todas las personas que han estado a lo largo de esta presentación. Nos comentan por acá que tenemos una duda. Recuerden que tenemos a la gente de Novis como empresa anfitriona. Una de las características de la empresa anfitriona es que tienen a su personal o a parte de su personal en algunos salones y están viendo esta conferencia en forma conjunta, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son algunas de las dudas que tienen físicamente ellos en Enovis y si hay alguna otra pregunta del público en general que está conectado, también con mucho gusto la canalizamos. Nos comentan por acá en el chat, dice, en el chat directo, dice para Enovis, ¿qué piensa, imagino, qué piensa de la alimentación leofilizada, creo que así lo dice. No sé si lo está viendo también, ¿sí? Sí, ese sí me aparece. Okay. Nada más una preguntita, Laura, ¿se refieres más que nada a esta parte de la desecación de los alimentos y sus nutrimentos? Pues esperemos allí que nos aclaren. Perfecto, muy ya bien, me contesta. Excelente. Bueno, en algunos alimentos, algunos tipos de alimentos, puede ser una manera muy útil de mejorar el tiempo de vida del alimento, haciendo que llegue más fácilmente a lugares donde no se obtenga de manera tan sencilla. En algunos alimentos, aquellos que por la tecnología son susceptibles de realizarse, mantiene la composición nutricional y le da más tiempo o calidad de vida, por lo que puede ser una buena opción dentro de la variedad. No hay mucha pérdida de nutrimentos. Es casi comparable con la pérdida que pueden tener si se cocina, si se guisa, temperaturas o a congelación. Entonces, más que nada, es una muy buena opción cuando no se tiene acceso sencillo o fácilmente a los alimentos. Ok, muy bien. Por el bloque de preguntas y respuestas, nos aparece por acá. Los minutos de ejercicio ¿corresponden únicamente a ejercicio cardiovascular? No precisamente. De hecho, nada más nos dice actividad moderada o actividad intensa. Puede ser de tipo cardiovascular o puede ser, por ejemplo, alternando altos y bajos niveles. Que me pongan a mí en un estado de agotamiento un poquito superior a que si yo estuviera caminando tranquilamente. Por ejemplo, a mí, individuo, yo que hago cierto nivel de actividad física, hacerme 15 sentadillas me mantiene bien, pero hacerme 30 sentadillas de corrido puede elevarme bastante, tanto la frecuencia cardíaca, la respiración, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la intensidad, moderada es donde me siento un poco agotado, pero todavía puedo estar hablando, respirando un poquito más pausado, más largo y a lo mejor hablar un poquito más lento. Y en el caso de intensa, donde al momento de estar haciendo el ejercicio del movimiento quizá me cuesta más trabajo hablar, pero si yo me detengo,
puedo hablar tranquilamente. Siento que hay una elevación de temperatura, un poco más de calor y probablemente empiezo a sentir un poquito más los latidos del corazón. Puede ser tanto de tipo cardiovascular como puede ser también de trabajo de fuerza, peso, que conocemos también como anaeróbico. Que me ponga en un nivel más alto de lo que puedo aguantar si yo estuviera caminando tranquilamente paseando a mi perrito, por ejemplo. ¿Sí? Excelente, excelente, muy bien. Tenemos otra pregunta por acá en el chat general. Nos dicen, buenas tardes de OCP de México. Pregunta, como mexicana, la tortilla y el pan es algo que es difícil de quitar. ¿Cuál es la cantidad adecuada diaria? Muchas gracias, muy interesante. Y es que la tortilla, la santa tortilla y cómo la han satanizado cuando aquí es nuestra base de la alimentación. Nosotros aquí en América, Mesoamérica, dependemos del maíz. Más que nada, más que una cantidad específica o adecuada diaria, va a depender mucho más de qué estamos necesitando al momento. Nosotros cuando hacemos un cálculo de los requerimientos nutricionales, pues le vamos variando, ¿no? No siempre va a ser solo tortilla, solo pan, solo arroz, sino que basamos cierta carga en los cereales que nos aportan energía. Entonces, por ejemplo, si mi actividad física regularmente es muy baja en mi trabajo, estoy mucho tiempo sentado, y resulta que me como aproximadamente medio kilo de tortillas, pues bueno, por supuesto que me va a ser más de lo que estoy consumiendo. Pero a lo mejor tengo una actividad física muy elevada, probablemente además de mi trabajo practico maratón y estoy en entrenamiento para irme a la maratón y en 2 semanas tengo competencia, ese medio kilo de tortillas va a ser súper necesario para mantenerme en la competencia, ¿no? Entonces, más que quitarlo, yo digo que hay que balancear, es decir, hay que probar un poco de todo, hay que medir más bien nuestra saciedad y visualizar hasta qué punto estoy cumpliendo con el hambre o estoy cumpliendo ya con antojos manipulados quizá por el aburrimiento, por el estrés, por la ansiedad. Y también ver la calidad de los alimentos. No es lo mismo hablar de una tortilla casera de maíz natural a una tortilla a partir de una harina ya muy refinada que ha perdido muchos de sus componentes. Entonces, no tengamos de miedo a la tortilla, al contrario, nada más es mejor ir conociendo nuestros hábitos y nuestra sensibilidad. Por ejemplo, un promedio de a lo mejor 3 a 4 tortillas en una comida y ando moviéndome bastante, no me va a generar ningún problema, ¿sí? Entonces, dependiendo mucho de cada individuo. Muy bien, excelente. Otra pregunta que nos hacen por acá es, ¿qué estrategia propone para sensibilizar al interior de las organizaciones sobre alimentación? Nuestro sueño como nutriólogos, bueno, los que nos dedicamos mucho también al ámbito de grupos, es poder generar ambientes saludables. No solamente sensibilizar a las personas, sino sensibilizarnos como medio ambiente, como por ejemplo dar espacios adecuados para la salud. A lo mejor en lugar de máquinas expendedoras de comidas de ultraprocesados, tener disponible agua de consumo, a lo mejor poder tener un comedor apropiado donde si bien no ofrezco alimentos porque a lo mejor no tengo una carga de empleados o no están tanto tiempo, sí les doy las condiciones donde ellos puedan llevar su comida, preparar su comida, a lo mejor calentarla, propiciar este ambiente saludable, proponer, por ejemplo, activación física dentro de la empresa. Eso nos ayudaría bastante a ir imaginándonos en darles el ambiente. Así como el exterior nos está dando un ambiente negativo, cada que vamos a cualquier tienda de conveniencia, la publicidad más intensa es para lo que no nos conviene. Nosotros generar en el espacio de trabajo este ambiente saludable, donde el empleado pueda sentirse cuidado, protegido y lejos de esas amenazas que pueden hacerlo caer en mala alimentación, estrés, etcétera. Muy bien, excelente. Otra pregunta por acá, dice, también es de Novis, dice,
En la empresa, por temporada de calor, se nos proporciona una bebida rehidratante tipo suero. ¿Cuánto es lo recomendable ingerir para evitar la deshidratación? ¿Más de 1 litro? De tal forma que no tengo algún efecto secundario como retener líquidos. Ok, en este caso con las bebidas rehidratantes justamente pasan a hacer eso. Cuando ya la combinación entre agua y nuestros electrolitos disponibles, ya sea por nuestra alimentación o presentes ya dentro de nuestro cuerpo, no son suficientes para mantener el agua, entra la necesidad de un suero que ayude a mantener el líquido dentro del cuerpo. La cantidad varía mucho dependiendo qué tanta agua pierdo. Básicamente, si nosotros, por ejemplo, pasa mucho durante el ejercicio, me pesara antes de iniciar una sesión de ejercicio y me pesara al final, el peso perdido es el líquido que perdí en el momento. En esta temporada de calor, especialmente, no sé cómo estén ustedes allá, acá tenemos una humedad muy elevada donde nos hace generar todavía más pérdida de líquidos a través de la sudoración, la respiración, etcétera. Sí es relevante hasta cierto punto incluirlo. Va a depender mucho de la condición de cada individuo. Yo recomiendo, si el calor es muy fuerte, he estado expuesto o he estado sudando por más de 1 hora, más o menos el equivalente a lo que son estas bebidas que vienen como entre 600 a 700 mililitros, después continuar con mi agua. Otro medidor es, bueno, hasta que sienta que ya no tengo sed, que va a ser el punto en el que mi cuerpo, por medio de toda la señalización, va a avisar si tengo o no tengo sed. La cuestión de retener líquidos solamente la vamos a encontrar si tenemos alguna alteración en cómo lo filtramos. Por ejemplo, algún daño en los riñones. Si no tengo ninguna alteración a nivel de los riñones o de los procesos cerebrales que controlan la sed y la deshidratación, nos va perfecto y no nos va a generar la retención de líquidos. 32, sensación térmica de 32 grados. Uf, no me imagino fuera, pero sí sé que es muy, muy, muy complicado estar en el exterior en ciertas horas. Sí, si estamos todo el día así, realmente por lo menos 1 o 2 bebidas rehidratantes más nuestra agua son recomendables. No va a haber tanto problema de retención de líquidos, a menos que yo tenga algún problema interno propio de los riñones, de la sangre. De resto, no vamos a tener mucho problema. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, maestra Line. No sé si hay alguna otra pregunta por acá. Sí, nos dicen por acá, comida salada. También la pregunta es de Novis. ¿Qué tan salada o mejor sin sal? Ok. Tenemos un límite de la recomendación mexicana, en población mexicana, del consumo de sal o del sodio. Normalmente se mide más en numeritos de sodio, hacemos nuestra conversión o los factores. Se recomienda que en población sana, que no tenga ninguna alteración, ningún antecedente, hace ejercicio, tiene una complexión corporal adecuada, hasta 3 a 4 miligramos de, perdón, 2 a 3 miligramos de sodio, que es un aproximado cercano del doble en forma de sal, sería lo adecuado. Estudios dicen que el mexicano promedio consume hasta 10 gramos de sal o más en su día a día. Es decir, con bajarle un poquito a la sal ya tengo, pero sin tener que restarle tanto como para no tener nada de sal. Con una dieta de 1500 miligramos de sodio o cerca de 3 gramos de sal al día, nos cuidamos de la deshidratación y además prevenimos enfermedades como la hipertensión arterial. Lo único malo es que... Solamente una pregunta, maestra, y disculpa que la interrumpa. Para los que no tenemos el conversor de miligramos, ¿cuántos son 3 miligramos al día? Ok, digo, de estos 3 miligramos de sodio es aproximadamente los 3 gramos. Una pizca de sal bien servidita aproximadamente es 1 gramo, sin que yo le sacuda. Lo que agarro,
Una cucharita de té, por ejemplo, son cerca de 5 gramos, entonces sería como un poquito menos de la cucharadita completa en el día. Pero sí, el problema con lo salado es que los productos procesados tienen una carga de sodio tan elevada que han mal acostumbrado a nuestro paladar. Entonces cada vez sentimos que necesitamos más sal. Cuando empezamos a disminuir el consumo de estos productos ultraprocesados muy cargados con sodio, nuestro paladar vuelve a acostumbrarse nuevamente al sabor natural de los alimentos y no este exceso de sodio que potencializa demasiado el sabor. Y ahí con estos 3 gramos de sal al día nos alcanzaría perfecto para nuestra comida del día a día si no le metiéramos estos ultraprocesados. Pero es costumbre, así como lo fuimos aumentando, lo podemos ir bajando. Sí, Sería algo aproximadamente. gradual como tal, ¿no? Exactamente. Primero quitar los procesados salados y Exacto. progresivamente ahora sí la sal añadida a las comidas. Exactamente. Hasta llegar aproximadamente a unos 3/4 de una cucharadita. Sí, justamente ahí mencionan 3/4 de una cucharadita de té aproximadamente en el día. Excelente. Por ahí estaríamos. Ahora, siguiendo con el tema de las bebidas rehidratantes o los sueros rehidratantes, ¿cuándo no sería recomendable tomar estas bebidas? Por ejemplo, personas que viven con insuficiencia renal o enfermedad renal crónica, quienes necesitan tener un control específico de líquidos y de cantidades tanto de sodio, potasio y demás electrolitos. O sea, en patologías muy específicas donde la filtración normal de estos electrolitos no se da adecuadamente. De resto, no hay mucho problema. Ok, o sea que básicamente, pues en este caso, si la empresa está proporcionando la bebida rehidratante, sería ideal que tengan identificados cuáles son los trabajadores que tienen algún tipo de patología, principalmente con daño renal, y si tienen alguno de estos problemas, definitivamente para esos trabajadores en particular hay que suspender esa... Se suspende y se pueden recomendar otras opciones, porque sí las hay, pero se ¿Cuáles serían esas otras opciones para este caso en particular? Entendiendo que en este caso en particular, en esta empresa, que casualmente es nuestra empresa anfitriona, debido a la alta temperatura dentro de la planta, suministran estas bebidas para que el personal se mantenga. Ahora bien, supongamos que tengan personal específico con esta condición, ¿qué alternativas tendrían para mantenerse hidratados? Ahí va a depender mucho ya de la indicación médica. Ya van a depender tal cual directamente de su nefrólogo, quien les va a dar la indicación directa médica. Normalmente se les indica a ellos de manera individual y bueno, al llegar a la empresa, pues ellos nada más van a decir, mira, yo no puedo esto, pero sí puedo esto. Okay, por lo pronto, mientras son peras o son manzanas, que tomen agua. Sí, sí. Muy bien. Y más con Excelente. el problema de deshidratación, sí es muy fuerte y nos baja también el rendimiento. De repente sentimos que no damos la misma energía porque también la deshidratación nos lleva más abajo. Excelente, excelente, maestra Aline. No sé si hay alguna otra pregunta más de las personas que están en grupo. Sí, aquí nos llegó otra. También de Novis, nuestra empresa anfitriona del día de hoy. El café de cada mañana, el dilema, ¿con azúcar o sin azúcar? ¿O con edulcorantes? ¿Por qué? Porque tomo de 3 a 4 tazas. Dependemos mucho del café, ¿verdad? Y luego además tenemos un café tan rico aquí en nuestro país que, bueno, tiene calidad internacional. Lo más recomendable es ir acostumbrando nuestro paladar a disminuir también la demanda de azúcar. Lo mismo que con la sal, vamos disminuyendo poco a poco. Lo ideal es que si me voy a tomar las 3 o 4 tazas, pues sea sin azúcar, a lo mejor una con azúcar y las demás ya sin azúcar. En el caso de los edulcorantes, hay un poquito ahí tema de controversia. A corto plazo, los edulcorantes son una buena ayuda cuando estoy buscando educarme en bajar los niveles de azúcar. Sin embargo, un consumo de edulcorantes a largo plazo de manera muy frecuente se ha visto que puede afectar nuestra microbiota, todos estos bichitos benéficos que tenemos en el intestino, modificarlo y ponernos en riesgo de salud. Entonces, yo normalmente veo al edulcorante como el bastoncito que me va a servir un poquito conforme le voy bajando,
hasta que mi dependencia del azúcar sea mínima. No quiere decir que todo el azúcar la voy a tener que eliminar, no necesariamente, pero que yo no dependa tanto del sabor dulce que me haga descontrolarme en la cantidad de azúcar, ¿sí? Entonces, yo recomiendo quizá irle bajando y sentir más el sabor natural del producto. El café de grano, como tenemos aquí en México, y un poco también el café instantáneo, nada más que hay que buscar el que no contenga azúcar, tiene muy buenos beneficios desde la parte de antioxidantes y la parte de fibra. Entonces, también es por ahí un buen añadido en nuestra dieta, pero que no nos excedamos, ¿sale? Entonces, básicamente, el edulcorante sería de transición. Quiero quitar el azúcar y como necesito sentir un sabor de algo dulce, bueno, utilizo un edulcorante, pero bajando. No quedarme en el edulcorante. Exactamente. Sí, en Muy algún bien, momento excelente. Otra decirle pregunta que adiós. nos llega por acá es, en esta temporada de calor, ¿qué sería bueno brindarles a nuestros empleados, además de agua? Definitivamente sí. Las bebidas rehidratantes, suero oral, bebidas rehidratantes destinadas principalmente para la deshidratación, porque tenemos varias marcas que nos manejan, por ejemplo, si tengo diarrea, si es para un niño, la cantidad de electrolitos varían. Las bebidas deportivas, por ejemplo, no son recomendables, no es que sean malas, pero su composición está hecha más bien cuando se me acaba la energía por hacer ejercicio. En el caso de que se trate por la sudoración, por el calor y las pérdidas físicas, es con sueros y hidratantes, más que nada. En el caso de los niveles de azúcar de las bebidas hidratantes, están preparadas exclusivamente para que yo pueda absorberlo. Es necesario que haya una presencia mínima de cierta cantidad de sal y cierta cantidad de azúcar para que mi cuerpo absorba el agua. Están con el mínimo básico. Las que tienen cantidades más elevadas son las bebidas deportivas, pero ese es el funcionamiento de las bebidas deportivas, que además no solo me deshidraté, sino que también ya me gasté energía y necesito recuperar. Entonces, ahora sí que una para cada una. Por ejemplo, si voy a hacer ejercicio por más de 1 hora sin parar, una bebida deportiva a partir de la hora en adelante ya es recomendable. Si voy a hacer ejercicio media hora sin parar, una bebida deportiva no está necesaria y tomarme mi agua o mi suero va a ser suficiente. Excelente, excelente. Fantástico, maestra Lina. Muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios, recomendaciones. Estoy completamente seguro de que nuestra audiencia se va satisfecha y se va con mucha tarea pendiente, sobre todo quienes se encargan de controlar todo lo que es la parte de suministros en los comedores, máquinas expendedoras de refrescos, los suministros de bebidas rehidratantes y agua para los colaboradores. Estoy seguro que se llevan mucha tarea pendiente, así como los colaboradores que están tomando este webinar, también un espacio de concientización sobre cuál es el manejo adecuado de la alimentación. Muchísimas gracias por apoyarnos con este tema. No se me vaya todavía. Claro. Y la invitación, pues, a todos los que están presentes es a que estén constantemente revisando cuáles son las propuestas de capacitación que tenemos en Aritac, porque constantemente estamos bajando material de buena calidad, como el que hemos tenido el día de hoy. De hecho, la semana que viene tenemos un taller Aplícalo, que estoy completamente seguro que el tema les va a interesar. ¿Cómo invertir en la bolsa de valores con 100 pesos? Tengo 100 pesitos, ¿qué hago con él? Bueno, lo voy a invertir a ver qué logro hacer. ¿Cómo puedo ser dueño de las principales empresas de México con tan solo 100 pesos? Es decir, ¿cómo puedo participar en la bolsa? ¿Cómo puedo invertir en acciones y no morir en el intento? ¿Cómo puedo hacerlo sin el riesgo correspondiente a perder? Oye, tengo un dinerito ahorrado, ¿cómo le hago? Porque no lo quiero perder, pero al mismo tiempo quiero aprender de todo esto. Lo vamos a tener la semana que viene en nuestro taller Aplícalo de Educación Financiera. Lo vamos a tener la próxima semana, los días 13 y 14 de julio, el próximo miércoles y jueves. Y otro de los cursos que queremos destacar
este mes de julio es precisamente lo que es la formación y evaluación, certificación de instructores. En todas nuestras organizaciones estamos seguros que tienen personas que desempeñan el rol del instructor, probablemente tengan formadores internos. La pregunta es, ¿sus instructores están debidamente certificados? Y si no lo están, ¿qué hace falta para que ya terminen de certificarlos? Bueno, desde Aritac les damos la oportunidad de que puedan contar con sus instructores certificados. Así que a finales de mes, los días 27, 28 y 29 de julio, tendremos este programa de formación, evaluación y certificación de instructores con base en el estándar de competencia 217.01 del CONOCER. El CONOCER es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces también estaremos allí apoyándonos con este tema en particular. La invitación es que estén atentos a todos los correos de Aritac. De hecho, el día de ayer pasamos una programación de todos los cursos que tenemos, tanto en julio como en agosto, para que puedan en forma anticipada estarse inscribiendo a cada uno de ellos. Y por supuesto, pues queremos agradecer a la maestra Aline por su participación el día de hoy. Tenemos este reconocimiento en nombre de la maestra Mayra Mezquita, quien es la presidente de Aritac. Le extendemos este reconocimiento por su participación en el webinar Salud Nutricional y su impacto en el desempeño laboral. Estamos muy agradecidos por todo este rato de formación. Se quedan, me imagino que se deben quedar muchísimas dudas todavía y pudiéramos quedarnos todo el día platicando de las distintas dudas y alternativas que tenemos, pero queremos agradecerle por habernos brindado este espacio y esta atención. Y también a la Red Mexicana de Universidades de Promotoras de la Salud, de la cual usted está siendo representante en este momento, precisamente por brindarnos cada mes una conferencia enfocada en nuestro bienestar laboral. Muchas gracias, maestra Aline. Y pues bueno, la invitación a todos es a que nos apoyen contestando la encuesta de satisfacción que les estaremos enviando posteriormente para saber si les gustó o no les gustó este webinar y de qué forma podemos mejorar. En nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, agradecemos su participación en este evento. Agradecemos ampliamente a la empresa Enovis por ser la empresa anfitriona de esta conferencia. Le extendemos un gran saludo a todos los colaboradores que están ahorita en las salas de capacitación de Enovis, que están tomando en vivo esta conferencia, y a todos los representantes de nuestras empresas socias que están conectados también vía Zoom. Muchísimas gracias por habernos apoyado con su presencia. Los esperamos el próximo mes en la conferencia de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. En nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, agradecemos su participación y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego.